Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los entresijos del mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto esas conexiones que nos hacen suspirar. Hoy, tenemos un tema que estoy segura va a generar muchísima conversación, porque se trata de algo que ha estado en la mente de muchos fans, especialmente de aquellos que vivieron intensamente la magia de Senkalkam, o como la conocimos en muchos lugares, Love is in the air. Estamos hablando de la posibilidad, o mejor dicho, de la fuerte convicción que muchos tenemos, de que nuestra querida Andercel, esa intérprete tan carismática y talentosa, realmente quería ser la protagonista junto a Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esta especulación, a analizar las señales, los gestos, las declaraciones y todo aquello que nos lleva a pensar que esta pareja de pantalla, que se convirtió en mucho más que eso para muchos, tenía un deseo compartido de protagonizar juntos, más allá de lo que el destino inicial de la serie parecía dictar. Si eres fan de Hande y Kerem, si te emociona revivir la química que desbordaban en cada escena, o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar con toda esta montaña rusa de emociones y análisis, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en materia. La pregunta que resuena es, ¿Andercel realmente deseaba ser la protagonista junto a Kerem Bürsin en Senkalkam? Para responder a esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo nació esta historia, cómo se desarrolló y, lo más importante, la conexión tan palpable que existía entre nuestros dos protagonistas. Senkalkam se estrenó en Turquía en julio de 2020, en un momento bastante particular, en medio de una pandemia global. Esto, de por sí, ya le daba un aura especial. La serie nos presentó a Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta que por una serie de circunstancias se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario. La premisa a primera vista podría sonar a muchas comedias románticas que hemos visto antes, pero lo que hizo que Senkalkam despegara y se convirtiera en un fenómeno internacional fue, sin duda alguna, la química explosiva entre Andercel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, la conexión entre Eda y Serkan era evidente. No era solo actuación, era algo más profundo, algo magnético que atrapó a millones de espectadores en todo el mundo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en escena, todo parecía indicar que estaban viviendo la historia con la misma intensidad que sus personajes. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿este deseo de protagonismo era algo que se gestó con el tiempo, o era una intención desde el principio? Analicemos los indicios. Primero consideremos el contexto de Andercel en ese momento. Ella ya era una actriz reconocida en Turquía, con una carrera sólida y varios proyectos exitosos a sus espaldas. Sin embargo, la proyección internacional que obtuvo con Senkalkam fue, sin duda, de otro nivel. Kerem Bürsin, por su parte, también era un actor popular, pero esta serie catapultó su fama a cotas aún mayores, especialmente en el mercado latinoamericano. Ambos tenían el potencial para liderar un proyecto ambicioso, pero la química que demostraron juntos creó una dinámica que para muchos se sentía como un verdadero proyecto soñado. Pensemos en las declaraciones y entrevistas que ambos dieron durante la filmación y promoción de la serie. Si bien es cierto que siempre hay un aire de profesionalismo y un lenguaje medido en estas circunstancias, las entrevistas conjuntas a menudo revelaban una complicidad y una comodidad entre Hande y Kerem que iba más allá de la mera relación laboral. Se apoyaban mutuamente, se reían de forma genuina y hablaban el uno del otro con admiración y respeto. Esta actitud, lejos de ser forzada, transmitía una sensación de proyecto compartido, de un equipo que estaba completamente entregado a hacer de Senkalkam un éxito. Además, la forma en que la serie fue escrita y evolucionó, parece haber sido moldeada, en parte, por la conexión del público con la pareja. Los guionistas a menudo se adaptan a las reacciones de la audiencia, y en el caso de Eda y Serkan, el público pedía más y más de su historia. El hecho de que la serie se alargara tanto, y que la trama principal girara incansablemente en torno a su relación, sugiere que los productores vieron en Hande y Kerem el motor principal de la narrativa, la chispa que encendía la pasión de los espectadores. Si ellos no hubieran sido los elegidos para ser el corazón de la historia, o si solo fueran actores que cumplían un rol, la respuesta del público quizás no habría sido tan avasalladora.
Analicemos las entrevistas específicas. Recuerdo una en particular donde Ande hablaba sobre la importancia de encontrar un compañero de escena con el que te sientas a gusto, alguien con quien puedas jugar con los personajes. Si bien no afirmó explícitamente que quería ser la protagonista con Kerem desde el principio, sus palabras transmitían una gran satisfacción por la colaboración que tenían. Kerem, por su parte, solía elogiar la profesionalidad y el talento de Ande, destacando cómo ella elevaba cada escena. Esta admiración mutua, este disfrute del trabajo en equipo, son ingredientes clave para un deseo compartido de protagonizar juntos. No se trata solo de querer ser el personaje principal, sino de querer hacerlo con alguien que eleva la experiencia y el resultado final. Otro punto a considerar es la percepción de los fans. La comunidad de seguidores de la serie, tanto en Turquía como a nivel internacional, se convirtió en un ejército que defendía y promovía la pareja con una pasión inusual. Estos fans, que a menudo tienen un ojo muy agudo para detectar la química y las intenciones detrás de cámaras, interpretaban cada gesto, cada publicación en redes sociales, como una confirmación de que Ande y Kerem estaban viviendo algo especial y que, por lo tanto, deseaban que su historia juntos continuara y brillara. La fuerza de esta comunidad, que pedía a gritos más temporadas y más proyectos para ellos, sin duda influyó en la longevidad y el éxito de la serie. ¿Podríamos decir que Ande Erçel tenía una estrategia para ser la protagonista junto a Kerem? Es difícil afirmarlo con certeza, ya que nunca ha habido una declaración directa sobre eso. Sin embargo, es innegable que la relación que construyeron en pantalla, y la conexión que proyectaban fuera de ella, hizo que fueran la pareja perfecta para liderar un proyecto de la magnitud de Sen Kalkam. Si ella visualizaba o no este papel principal junto a él desde el inicio, es una especulación, pero lo que es un hecho es que ambos supieron capitalizar la oportunidad y entregar actuaciones que resonaron a nivel mundial. Pensemos en la evolución de sus personajes. Eda y Serkan pasaron por un sinfín de altibajos, conflictos y reconciliaciones. La profundidad con la que exploraron estas emociones, la manera en que Ande interpretó la vulnerabilidad y la fuerza de Eda, y cómo Kerem encarnó la frialdad que se derrite ante el amor, demostró una profunda comprensión de sus roles y un compromiso para hacer justicia a la narrativa. Cuando un actor se entrega de esta manera, cuando se sumerge en el personaje y en la relación que construye con su compañero de escena, es porque hay una conexión profunda y un deseo de que esa historia sea lo mejor posible. Además, la forma en que la serie se convirtió en un fenómeno global, con adaptaciones y emisiones en innumerables países, no hubiera sido posible sin el carisma y la atracción magnética de sus protagonistas. Si bien el guión y la dirección son fundamentales en las comedias románticas, la química entre la pareja principal es el pilar sobre el que se construye todo. Y en Sen Kalkam, esa química era innegable. Podríamos inferir que como actriz, Ande Erçel, al igual que Kerem, quería que este proyecto fuera un éxito rotundo, y la mejor manera de asegurar eso era a través de una interpretación magistral y una conexión genuina con su compañero de reparto. La manera en que ambos gestionaron la atención mediática y el fenómeno fan también es digna de mención. Siempre se mostraron agradecidos y respetuosos, tanto con el público como con la producción. Nunca hubo indicios de conflicto o de querer robar protagonismo en un sentido negativo. Más bien, parecían un equipo unido que entendía que el éxito de uno era el éxito del otro y del proyecto en su conjunto. Esto refuerza la idea de que su deseo era ser los pilares de esa historia, los que llevaran el peso de la narrativa, no de forma individual, sino como una unidad. Y es que cuando hablamos de querer ser la protagonista con Kerem Bürsin, no nos referimos a una ambición egoísta, sino a la comprensión de que su química era la que impulsaba la serie. Si Ande sintió esa conexión y vio el potencial de algo grandioso junto a Kerem, es natural que deseara que esa colaboración se viera reflejada en el éxito del proyecto. Y así fue. La serie se convirtió en un hito para ambos y para la industria de las series turcas en general. Podríamos incluso especular sobre si hubo conversaciones previas sobre la química y la dirección de sus personajes. Es plausible pensar que en algún momento, Ande y Kerem discutieron cómo construir la relación de Eda y Serkan, cómo hacerla creíble y emocionante para el público. Este tipo de colaboración creativa entre actores es habitual, y es una señal de que están invirtiendo en el proyecto, de que quieren que sea lo mejor posible. Y en este caso, esa inversa. Ion se tradujo en un éxito sin precedentes.
En resumen, si bien Undercell nunca ha dicho explícitamente «yo quería ser la protagonista junto a Kerem Bürsin», en el sentido de una competencia o de un deseo personal por encima del proyecto, las evidencias apuntan fuertemente a que ambos, como equipo, entendieron la magnitud de su conexión y deseaban, de manera intrínseca, ser los pilares de Senkalkam. La química que irradiaban, la forma en que se apoyaban mutuamente, la respuesta avasalladora del público y la propia evolución de la serie sugieren que su deseo era, de hecho, protagonizar juntos esta historia que conquistó corazones en todo el mundo. Fue una colaboración que trascendió la pantalla, dejando una huella imborrable en la memoria de los fans. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante tema. Hemos explorado las señales, analizado las dinámicas y reflexionado sobre la poderosa conexión entre Undercell y Kerem Bürsin en Senkalkam. La conclusión a la que podemos llegar es que si bien la palabra protagonista puede tener muchas interpretaciones, la forma en que ambos se entregaron a sus personajes y a la historia, la química innegable que compartían y el éxito masivo que cosecharon, sugieren fuertemente que su deseo era precisamente ser el corazón y el alma de esta producción, un deseo que sin duda se hizo realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo lo he hecho al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deseaban protagonizar juntos desde el principio? ¿Qué fue lo que más les gustó de su química en pantalla? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, los leo a todos con muchísimo cariño. Su participación es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Y ahora al momento que todos esperan, si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido interesante y entretenido, por favor, dale un gran me gusta. Comparte este vídeo con todos tus amigos, familiares, y con cualquiera que ame el mundo del entretenimiento y las historias de amor que nos dejan suspirando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para ser el primero en enterarte de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.